¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que tiene como título Esfuerzos internos. Este problema ha sido extraído de un libro, no me acuerdo si es de Hibeler o de Bill Johnston, ya que solamente lo encontré. Pero sí, este ejercicio particularmente son de esos libros, ¿no? A ver, vamos a leer lo que nos indica. Igualmente ustedes pueden buscar el solucionario. Nos piden determinar las cargas internas resultantes que actúan sobre las secciones, digo. Las secciones transversales ubicadas a través de los puntos D y E del bastidor. El bastidor se refiere a este elemento de aquí. El punto E, que es este bastidor, es un elemento biarticulado donde solamente se va a generar lo que es una fuerza interna, ya sea de tensión o una fuerza de compresión. Justamente lo primero que tendríamos que calcular serían las reacciones, porque como aquí nos indica, esas cargas internas resultantes vienen a ser los esfuerzos, por eso estoy colocando en el título. Aquí va a tener una reacción vertical, vamos a colocarle a Y y una reacción a X. Luego este elemento CEB, como les dije, yo lo puedo colocar de esta manera. Es como si solamente se ejerciera una sola fuerza interna. Le voy a colocar un valor de T, digámoslo así. Ahora sí. Luego lo que tenemos que hacer, bueno, es hallar la fuerza resultante, que sería 150 por 8. ¿Cuánto me estaría dando? Sería 1200 libras. ¿Dónde se ubica? Si todo es 8, para una fuerza resultante de carga rectangular, está ubicado en su centro de gravedad, que sería a 4 pies. Ahí está. Ahora, bueno, tendríamos que aplicar unas condiciones del equilibrio, pero yo lo que aconsejaría primero es que hagan un diagrama de cuerpo libre. Justamente es tomando en cuenta el mismo elemento. Voy a colocar acá este punto de la fuerza, en este caso la fuerza T, así lo habíamos denominado. Tensión, así, yo lo considero que trabaja de esa manera. Y acá coloco la fuerza resultante, ¿no? Que sería en 1200 libras. Coloco las reacciones, acá sería AY, AX. Y justamente debo saber también esta distancia del punto D, que es 1,5, y ahorita lo vamos a desarrollar. Pero voy a calcular primero estas incógnitas que no sé cuánto vale. Las condiciones del equilibrio son sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, como también sumatoria de momentos. Esas tres tengo que aplicar. Si aplico sumatoria de fuerzas en X, recuerda que esta fuerza que está inclinada también tiene un ángulo, que la verdad no conocemos. Voy a colocarle alfa, pero se puede hallar. A alfa se le pone 4 pies y su base es 3, es un triángulo conocido. Igual podemos aplicar arco tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Finalmente el ángulo sería de 53,13 grados. Ahí está. Ya tengo el ángulo, así que puedo descomponer. Sería acá t seno de alfa y acá sería t coseno de alfa. Lo único que podría aplicar es sumatoria de momentos, para que de esa manera se anule quizás algunas fuerzas, como por ejemplo si tomo sumatoria de momentos en el punto, este de aquí es el punto B, antihorario vamos a decir que positivo igual a 0. Sería la reacción aquí pasa por ese punto, no toma momento. Esta fuerza de acá sí, pero tengo que hallar esta distancia cuánto vale, ¿no? Recuerda que hasta aquí es 4 pies y hasta el punto B es 3, por lo tanto esta distancia le va a corresponder de 1 pie. Colocamos el valor de 1. Y bueno, la distancia de AB, como ya estábamos observando acá, sería de 3 pies, nada más. Sería a la reacción AY, me ejerce un momento horario, va a ser negativo, menos AY por 3. Y esta fuerza también me ejerce un momento horario hasta el punto B, por lo tanto también va a ser negativo. Menos 1200 por 1, igual a 0. Despejo la reacción AY, sería en este caso va a ser negativo, como te das cuenta, ¿no? Esto lo puedo despejar, va al otro lado, y me queda menos 1200 sobre 3, que esto sería menos 400, la unidad de fuerza es en libras, ahí lo tenemos, en libras. Medio negativo, ¿qué quiere decir? Bueno, que no va hacia arriba, como lo había considerado inicialmente, finalmente sería hacia abajo, ahí está.
Una vez que tengo la reacción vertical a Y, puedo aplicar sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba es positivo igual a 0. Entonces acá voy a colocar las fuerzas verticales. AY finalmente iba hacia abajo, igual sería negativo, menos T seno de alfa, y acá sería menos 1200, igual a 0. Y despejamos justamente la tensión, ¿no? La fuerza interna de esa barra. Bueno, acá sería nada más menos 400, menos 1200, todo esto dividido sobre el seno de alfa. ¿Cuánto sería ese valor de T? Vamos a calcularlo. Y me da una tensión, una fuerza interna de menos 2000 libras. Me dio negativo. ¿Qué quiere decir que esta fuerza interna me dé negativo? Que inicialmente yo lo había considerado en tensión, pero como me dio negativo, entonces quiere decir que está trabajando a compresión. Nada más. Finalmente tenemos que hallar la reacción a X. Vamos a decir sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha es positivo igual a 0. Colocamos, aquí sería AX. Esta fuerza va hacia la izquierda, menos T coseno de alfa. Y no hay más fuerzas horizontales como puedes observar. Así que igualamos a 0. Y despejamos cuánto sería la reacción AX en este caso. Bueno, acá reemplazamos T coseno de alfa. El T vale menos 2000 coseno de alfa. ¿Cuánto sería finalmente la reacción a X? Me está dando una fuerza interna, digo, una reacción a X de menos 1200 libras. Medio negativo quiere decir que tampoco iba hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Ahí tenemos. Si se dan cuenta, ya hemos hallado prácticamente las reacciones en el punto A, el valor de la fuerza interna de esta barra. Y seguramente se preguntarán, ¿y las reacciones en este apoyo de acá cómo lo calculo? Bueno, hacen si es que le piden, pero porque en este problema no piden, pero igual podemos calcularlo. Colocamos el punto C. Acá hay una reacción, digamos, vertical, porque es un apoyo fijo, CY, y una reacción horizontal CX. Sin embargo, la fuerza de todo este elemento de T nos dio en compresión, quiere decir que no trabaja de esta manera hacia fuera del nudo, sino sería a compresión. Ese sería el verdadero sentido que va a tener esa fuerza de T. Cuando nos había dado, en este caso era 2000 libras en compresión. ¿Qué es lo que hago? Este ángulo alfa también sería alfa aquí, por geometría. Y es cuestión de descomponer, ¿no? Sería 2000 coseno de alfa. Y acá sería 2000 seno de alfa. Si te das cuenta, este de aquí, vamos a ver cuánto sería 2000 por el coseno de 53,13, me da 1200. Y 2000 seno de alfa sería 1600. Por equilibrio, la reacción CY debería ir hacia arriba para que se equilibre con esta fuerza vertical que va hacia abajo. Entonces CY también vale 1600. Acá, la reacción CX. Justamente lo que hemos descompuesto sería 1200 hacia la izquierda. Por lo tanto, la reacción CX debe ir hacia la derecha con la misma magnitud. Eso de aquí serían las reacciones en el apoyo C, que es un apoyo fijo. Ahí está, lo hemos calculado. Finalmente vamos a calcular lo que nos indica ya, que es las fuerzas internas en el punto de aquí, el punto D y el punto E. Primero para el punto D, vamos a colocar de esta manera. Hacemos nuevamente el diagrama de cuerpo libre y justamente me piden hasta este punto de aquí, el punto D. Y sabes que cuando tomas en cuenta un punto en específico de un elemento viga, voladizo en este caso, sabemos que cuando hacemos un corte en ese punto se va a producir ¿qué cosa? La fuerza cortante, el momento flector y la fuerza normal. Son tres esfuerzos internos que se producen de un elemento. Así que de esa forma tenemos que calcularlo. Vamos a ver cuánto serían esas fuerzas internas que se producen. Seguro también me podrán preguntar, pero ¿no es como aplicar un corte? Sí, es como aplicar un corte en realidad. Pero ¿qué pasó? ¿No que los cortes de izquierda a derecha era la cortante hacia abajo y el momento, bueno, está bien y la normal sí? En realidad eso ya depende también de cómo quieras calcular los esfuerzos. Pero basémonos también en nuestros principios de estática, que sí tienen razón,
que justamente acá, cuando hago un corte de izquierda a derecha, el esfuerzo en este caso se va a producir en la fuerza cortante, digo, hacia abajo, el momento flexionante en un sentido antihorario y la fuerza normal hacia la derecha. Más que un corte es la ubicación, ¿no?, de los esfuerzos internos que yo ya tengo prácticamente la distancia, porque cuando ustedes hacían un corte colocaban aquí el valor de X. Sin embargo, acá ya estoy estableciendo una distancia determinada, que hasta el punto D sería prácticamente 1,5 pies. Ahí está. Colocamos la distancia. Recuerden que hay una carga distribuida que vale 150 libras sobre pies. A ver, creo que es esa unidad. Libras, sí, libras sobre pies. Y colocamos las reacciones, ¿no?, en el punto A. AY nos dio 400 libras, pero va hacia abajo. Y la reacción AX que nos dio 1200, pero sería en este caso hacia la izquierda. Ahí está. 1000. A ver, parece que se desconfiguró algo. Bueno, vamos a retroceder esto de aquí. A ver, parece que algo se ha desconfigurado. Bueno, esto de aquí me parece que ya no se va a poder borrar. A veces sucede esto de aquí. Bueno, no importa. Voy a omitir, ese punto. Vamos a darle un mayor espesor. Vamos a decir que acá nos estaba dando entonces la reacción vertical de 400 libras hacia abajo. Ahí está. Y la reacción a X sería hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y tiene un valor en este caso de 1200. ¿Qué es lo que hago? Bueno, recuerda, también debes hallar la fuerza resultante, que sería 150 por 1,5, que me da 225 libras. Ahí lo tenemos. Aplico las condiciones del equilibrio, que sería sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a decir que hacia arriba es positivo, igual a 0. En este caso es menos 400, menos 225 y finalmente menos la cortante, e igual a 0. Despejamos finalmente el esfuerzo interno de cortante para el punto D y sería 625 la unidad de fuerza para la cortante, que es libras. Medio positivo. Ahí está. Ya he hallado la cortante en el punto D. Vamos a hallar ahora sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha es positivo, igual a 0. Vamos a hallar la fuerza normal o fuerza axial que se genera en ese punto. Colocamos menos 1200 porque va hacia la izquierda. Y acá sería más n igual a 0. Despejamos la fuerza normal y sería 1200 libras también en este caso. Me dio positivo también. Finalmente aplico sumatoria de momentos en el punto D. Antihorario es positivo, igual a 0. Esta fuerza va hacia abajo, me produce un momento antihorario, va a ser positivo, 1,5. Sería más 225, recuerda su centro de gravedad, sería en la mitad. 1,5 entre 2 sería 0,75 pies. Y finalmente el momento, que es antihorario, igual a 0. Despejamos el momento. Vamos a ver cuánto sería. Y me da un momento flector de menos 768,75 toneladas por... No, la unidad de fuerza, disculpen, es libras por pies, que es la distancia. Y me dio en este caso negativo. Bueno, quiere decir que no era en ese sentido, no era en el otro sentido nada más. Ahí está. Calculamos los esfuerzos internos para el punto D. ¿Podemos comprobarlo? Claro que sí, siempre vamos a comprobar en los ejercicios que vamos a realizar. Bueno, a veces no los hago porque el tiempo tampoco no me alcanza, pero vamos a ver este ejercicio en particular. Ahí lo tenemos. Este mismo elemento, la carga distribuida de 150. No se fijen mucho ahorita en la unidad, porque la unidad no va a repercutir en nada, no estoy cambiando. Vamos a expresar nomás en los valores numéricos, porque si se dan cuenta, miren, voy a hallar las reacciones.
y nos da lo mismo, ¿no? 400 hacia abajo, 1200 hacia la izquierda, acá 1200 hacia la derecha y 1600 hacia arriba. Creo que las reacciones estamos bien. Luego vamos a ver los esfuerzos internos para el punto D. La cortante primero, 625. Vamos a ver aquí, cortante, ahí está. Quiero que vean en este punto de aquí, la cortante nos da 625, pero ustedes dicen, pero es negativo. Claro, es negativo porque está yendo hacia abajo. Miren, dense en cuenta aquí. La cortante, ¿cómo lo consideré en el punto D? Hacia abajo, ¿sí o no? Por eso me está dando 625, es correcto. Y en el programa, cuando va hacia abajo de cualquier carga, o en este caso por debajo de ese eje, sería negativo. En vez acá es positivo porque, bueno, la cortante justamente acá asciende. Ahí está, hemos comprobado. Vamos a comprobar en la fuerza axial. En el punto D a 1,5 sería 1200, disculpe, positivo, ¿no? Ahí está, 1200 porque justamente es hacia la derecha. En el programa también hacia la derecha va a ser positivo. Finalmente el momento en el punto D, 768,75 negativo. Vamos a ver aquí, ahí está, negativo también, menos 768,75. Es correcto entonces los esfuerzos internos para ese punto. Finalmente vamos a ver ahora los esfuerzos internos que se produce en el punto de aquí, que si mal no recuerdo era el punto E. Vamos a hacer también el equilibrio para ese elemento. Entonces aquí podemos borrarlo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerda que el elemento CED es un elemento articulado. Por lo tanto, la única fuerza que se genera va a ser axial, ya sea en tensión o en compresión. En este caso nos dio en compresión. Todo esto de aquí. Ahí está. Nos dio un valor de 2000 libras en compresión. Pero si yo lo quiero separar desde esta perspectiva, colocándole un punto, bueno, el equilibrio sería de esta manera. Compresión también, y finalmente compresión. Y si yo hago un corte respectivo, colocando de esta forma, desde el punto E, y ahí solamente qué cosa se va a generar. Obviamente una fuerza interna, una fuerza axial. Y el punto C, ¿qué fuerza interna nos estaba dando? En compresión, ¿sí o no? Ahí está. Eso sería 2000 libras. Por equilibrio, eso sería 2000 libras también, ¿no? Pero justamente cuando aplico acá sumatoria de fuerzas en X, viéndolo desde este plano, ojo, esto le voy a denominar X y hacia arriba va a ser Y. No es necesario colocar la cortante porque no va a tener ni tampoco momento flexionante porque son elementos articulados, ahí va a ser 0, solamente se considera la fuerza axial. Voy a decir que si la derecha es positivo igual a 0. Sería 2000 porque va a ser la derecha, desde este punto, ¿no? Más la fuerza normal, igual a 0. Finalmente te das cuenta y por lógica va a ser negativo, ¿no? Menos 2000 libras. Porque en este punto, en el punto E, tenemos la fuerza de compresión de 2000 libras. Por lo tanto, para la fuerza normal acá debería ser opuesto, ¿sí o no? Porque yo acá lo considero hacia la derecha, pues eso medio negativo. Quiere decir que va de esta forma. Y va a tener el mismo valor de 2000 libras. En compresión, entonces, finalmente estaría trabajando. Vamos a comprobarlo igualmente. Fuerza axial, ahí lo tenemos. Me da menos 2000 en compresión justamente en todo el elemento, igual en este punto de aquí, ¿no? Menos 2000 es unidad de fuerza. Miren, ¿tiene fuerza cortante? No tiene. ¿Tiene momento efector? Tampoco. Solamente el elemento viga. Bueno, de esa manera hemos comprobado este problema. Espero que te haya servido. En realidad, siempre es bueno comprobarlo, tener en cuenta muchos criterios de diagrama de cuerpo libre, esfuerzos internos en estructuras, ya sea pórticos, vigas, armaduras, entre otros. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Y bueno, lo veo en un próximo video.